Bendiga, hermanos, ¿cómo están? No se imaginan el gusto, el gozo que nos da de estar aquí en la casa de oración San Antonio. Den un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y cómo no estar contentos con lo que el Señor ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y le hablo de la misericordia. La misericordia significa de que no hemos recibido el pago por el pecado que hemos cometido. Es una de sus definiciones. Y sin duda todos hemos pecado, ¿cierto? Y por eso estamos aquí, no porque seamos perfectos, sino porque reconocemos nuestra culpa y asumimos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y venimos para que el Señor nos lave con su palabra. Amén. Y antes que nada, quiero reciban un saludo del pastor Chuy Olivares. En la mañana estuve texteando con él, en lo cual pues les manda saludos, Casa de Oración a San Antonio, y dice que pronto estará aquí con ustedes. Así que damos gracias a Dios, no idolatrizamos, pero damos honra a quien honra merece, como un siervo que fue obediente a la voz de Dios y que, siendo sensible a esa voz, pues comenzaron hace más de 40 años una misión, una iglesia, y hoy por hoy nosotros somos parte del fruto de esa obediencia. Así de que damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor general y sus colaboradores, Antonio Ortiz y Chava Pardo, y todos los demás pastores, Adrián, todos los pastores que ya conocemos, que hemos escuchado de ellos. Y también pues estamos aquí en representación de Casa de Oración Internacional, de parte de nuestro director, nuestro presidente Guillermo López, con su autorización también, y del board de lo que es Casa de Oración Internacional. También déjeme decirle de que damos gracias a Dios por cada uno de los pastores que se hicieron presentes en esta reunión. Y primero que nada, bueno, está Casa de Oración Jacksboro. Y aquí estoy yo. Les mando saludos, ¿no? Me acompaña mi esposa Elida, en lo cual es una bendición tenerla siempre conmigo. Y eso lo digo yo. También damos gracias a Dios por la participación y aportación de Casa de Oración Houston. Gracias, Pastor David, su esposa, sus colaboradores, que sin ningún interés vienen a ser parte de esta inauguración de Casa de Oración San Antonio. Y él va a estar con nosotros compartiendo mañana, así de que prepare su corazón, y damos gracias a Dios por todo su equipo de colaboradores. También está con nosotros en representación, mire que hasta cruzó fronteras, pastor de Tepic, Nayarit, junto con su esposa, nuestro amado pastor Tito, y damos gracias a Dios por su vida y bendecimos sus vidas. Está con nosotros también el pastor de la iglesia de Bastro. Nuestros hermanos también reciban un saludo de aquí, ahora sí, de Casa de Oración San Antonio. Está Casa de Oración Tyler. Gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Trae una lista, pero luego la confundo con la del mercado y un tomate, un cebolla. Sí. Bastro, Tyler, Tepic, Nayarit, Austin, Texas, y gloria a Dios. Miren de que es que si no venían nos iban a regañar. No, se les hizo la invitación y me dio mucho gusto de que ayer pudimos estar ahí con ellos y que hubo una gran asistencia de parte de ellos. Dios me los bendiga y damos gracias a Dios por sus vidas. También está con nosotros, que ya es parte de nosotros, la misión de Sur. Damos gracias a Dios por sus vidas. Esta misión es aquí en San Antonio, que tiene años compartiendo, años.
Y yo platicando y hablando y no me escuchaba. No, sí. Por sus reacciones creo que sí me escuchaba. Pero a lo que voy es de que esta misión ha sido de gran bendición para nosotros. Miren, de que ya con el tiempo escucharán de su testimonio, pero damos gracias a Dios por su fidelidad y por ser parte de nuestra familia. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y también pues reciban un cariñoso saludo de toda lo que es la organización de Guadalajara, que están siendo, los están monitoreando, así de que báchale. Bueno, con esto sin más vamos a dar tiempo para que los niños menores de 10 años puedan pasar aquí con la hermana, y voy a dar unos anuncios mientras que ellos están saliendo. Tenemos anuncios, los servicios van a ser a las 3 de la tarde en este lugar, y que por la gracia de Dios, miren que hace una semana no teníamos nada ni dónde reunirnos y en verdad no teníamos ni recursos, pero gracias a Dios por su fidelidad, de que Dios provee, Dios abre las puertas. Los domingos serán a las 3 de la tarde, los miércoles se reúnen los varones a las 7 de la tarde, y para mayor información con nuestro hermano Ricardo, con nuestro hermano Isaí, para que les dé la dirección. No es aquí, es en otro lugar. También las hermanas se reúnen a las 11 de la mañana. Y recuerde esto de que estamos reuniendo, estamos comenzando, lo cual pues damos gracias a Dios por igual. Ténganos paciencia. Perdónenos adelante la conocí. Y en verdad les digo que es una bendición estar aquí delante de ustedes. Hay una escritura en la que el Señor Jesucristo dice en Mateo que Él lloraba por Jerusalén, y dice: ¿cuántas veces quise reunir, así como la gallina junta sus polluelos? Por la gracia de Dios, mi esposa y yo estuvimos viniendo hace algún tiempo y compartiendo con muchos de ustedes de lo que es Casa de Oración San Antonio, y hubo un vínculo y hasta una amistad, y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si vamos a atender la palabra de Dios? ¿Qué mensaje el Señor tiene para nosotros? ¿Sí? Los invito a abrir su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1. Y me regalan a mí cuando esté listo. Les doy el título de esta enseñanza. Esta se llama Reedifiquemos una iglesia. Y vamos aquí al libro. Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y les adelanto de que nuestros hermanos van a estar compartiendo también sobre este libro. Yo voy a dar alguna información, pero ellos van a estar dando más información sobre este libro, pero sin duda el Señor va a hablar a sus corazones a través de las enseñanzas que les estén compartiendo de este libro. Dice la Escritura como está escrita, la leemos con humildad, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acazías. Aconteció en el mes de Quisleu, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hablemos con el Señor. ¿Me acompañan? Incline su rostro, hablemos con el Padre. Padre, gracias por permitirnos acercarnos a ti con un fruto de alabanza, pero también de adoración, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros, y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora, nos podemos acercar a ti, al trono de tu gracia, mi Dios. Hemos llegado al lugar santísimo,
al instante que abrimos nuestro corazón, para que seas tú obrando en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por este lugar, por este momento y por cada uno de las familias representadas aquí, mis hermanos y mis hermanas. Habla a tu pueblo, habla a cada uno de nosotros, para que a su vez nosotros te demos una respuesta favorable de lo que tú nos estás demandando. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Muy bien. Vemos aquí que Nehemías dice que él es un copero, que sabemos la historia, para no entretenernos en tanto sabemos de que ya las 10 tribus del norte pues habían sido cautivas, pero aquí estamos hablando de la tribu de Judá, donde el reino del sur pues ya había sido cautivo, y vemos como Nehemías, estando en una posición como copero delante del rey Artajerjes, vemos que él, del reino de Persia, él hace una pregunta cuando ve a sus amigos, parientes y también dice de la gente, de los judíos, y hace una pregunta y dice que ¿cómo están? Pregunta por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, por su nación. Pregunta por la gente, pero también pregunta por su pueblo. Y aquí es donde creo que cada uno de nosotros, cuando encontramos a alguien, preguntamos algo a alguien por lo que nos interesa, ¿cierto? Amén. De hecho, hasta cuando nos encontramos a un hermano que tal vez iba con nosotros a la iglesia, o íbamos nosotros a su iglesia, o X, siempre preguntamos, ¿cómo están los hermanos? ¿Se acuerdan? ¿O ha tenido esa experiencia donde preguntamos porque nos interesan? Preguntamos cuando estamos ausentes de la casa, preguntamos cómo están los niños. Cuando hablamos por teléfono con nuestros padres en nuestro país, preguntamos cómo está la familia, ¿cierto? Porque nos interesan. Y vemos que Nehemías tiene esa inquietud de saber cómo están. ¿Por qué? Porque le interesa a su pueblo, le interesan sus hermanos judíos. Y dice el versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén destruido y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo está tu casa? Es como preguntar, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu iglesia? Entonces vemos que a él le importa, pero también dice, cuando escucha la respuesta, mire lo que dice en el versículo 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. A Nehemías le dolió la condición de su pueblo. Obviamente imagínense saber cómo está mi familia allá en México, en Guatemala, en Honduras. Fíjate que ha pasado un huracán, un tornado, ha pasado algo, y nos duele cuando escuchamos de una catástrofe en nuestros países. Pues aquí vemos que Nehemías está preguntando por su pueblo, por su gente, por su raza. Y si lo llevamos al contexto, podemos decir, ¿cómo están los hermanos en la iglesia? Vemos que Nehemías le dolió la condición de su pueblo, su nación, sus hermanos. Tal vez pensó en el templo de Jerusalén. Ya lo destruyeron, ¿qué está pasando? Es como preguntar, ¿cómo está la iglesia? Él no dijo, voy a orar por ustedes. Cuando nos dan una noticia, voy a orar por ti. No, vemos que él se dolió. Mire lo que dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Ahora, ¿sí sabe usted que con sentarnos y llorar no se solucionan las cosas? Cuando escuchamos una situación, no, que hay una enfermedad, no, que una pandemia, que esto, que lo otro, que viene una recesión, el sentarnos y llorar no va a solucionar nada. Él estuvo así por unos días, significa que le importaba, no era indiferente al dolor de su pueblo, al dolor de su gente, al dolor de su iglesia, pero si sabe en la situación similar, al sentarse y llorar no cambiaría nada. La diferencia se marca cuando uno que oyó e hizo, dice la Escritura. En el Evangelio de Mateo,
el Señor Jesucristo, después del sermón del monte, narra esto, dice: en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo, que no solamente oyó, sino que oyó e hizo. Y cuando hay una necesidad en nosotros, simplemente oímos, simplemente puede ser una noticia para nosotros, pero sin embargo hay gente que está sufriendo más que nosotros. Hay algunos que no les gusta escuchar las noticias, ver las noticias, no, porque son puras malas noticias. Bueno, eso sería para que le des gracias a Dios de que tú no estás en esa situación, ¿cierto? Y ser agradecidos con Dios. Por eso la Escritura nos manda a ser prudentes. Y Nehemías dice que ayunó, dice la Escritura, dice: e hice duelo por algunos días y ayuné. Dice: y oré. ¿Y qué? Oró. Bueno, aún no tenemos el salmo ahí de enfrente, pero claro, va a decir casa de oración. ¿Qué significa? Que es un lugar donde podemos venir a orar. No significa que Dios no esté en tu trabajo, no esté en tu casa, pero es un lugar donde Dios está proveyendo, un lugar donde nos podamos reunir y orar en comunión, en orar unos por otros, orar por las necesidades. El orar es hablar con Dios, ser agradecidos con Dios, darle gracias a Dios. Vemos como aquí dice: ayuné y oré. ¿Oró a quién? A Dios. Buscó el consuelo. Es cierto que él estaba triste, según lo que estamos leyendo. Él estaba triste, pero dice: ayunó y oró. Y buscó el consuelo, pero también buscó la dirección, la estrategia. Y dijo, mire lo que dice el versículo 5, dice: y dijo: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que me aman y guarda sus mandamientos. Nehemías sabía quién tenía la respuesta a sus interrogantes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están las murallas derribadas? ¿Por qué no hay puertas cubriendo la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué están mis hermanos en cautiverio? A él le dolía, pero sabía quién le podía dar esas respuestas. Pero también él sabía quién podía ayudarle. Por eso oró ¿a quién? No a Buda, no a Krishna, no al Señor de los cielos. Estamos hablando de que él reconocía como judío, dice, no, y oró al Padre. Dice la Escritura, dice: oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. Habla de la fidelidad de parte de Dios. ¿Y con quién tenía un pacto? Dice la Escritura. ¿Con quién lo tenía? Dice la Escritura: que guardas el pacto, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Significa que no solamente oyen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, sino que guardan los mandamientos. Una definición de guardar es obedecer. Es no solamente oír, sino oír y hacer. Eso es lo que marca la diferencia entre muchos cristianos, o algunos que se crean cristianos, que a lo mejor pueden saber mucho de la Biblia, pero de nada serviría el conocimiento si no lo aplicamos con la gracia de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, mire cómo sigue diciendo, versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Por qué Nehemías le pidió que oyera a Dios? Le está pidiendo al Padre que oiga, pero sobre todo que viera. Es como que si, bueno, ¿qué si no te veo, no te puedo escuchar? No, sí han escuchado, no, veme, escúchame, pero veme también. ¿Has escuchado esa frase? Que la esposa le dice, veme. Mire lo que sigue diciendo, dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. Pero con los ojos no se oye. Qué buena pregunta, pastor. Dice: para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Cuándo? Día y noche, día y noche. Dice que estemos orando sin cesar. Cuando dice que le pidió que oyera a Dios y sobre todo que viera, para que examinara su corazón de la persona de quién iba
acerca de quién estaba hablando. Porque, ¿se acuerdan que en Génesis nos enseña cuando se acercó a Abel y Caín y Dios miró la ofrenda y también miró su corazón? Que cuando vamos a orar es como abrir nuestro corazón, desnudarnos delante de Él y decirle: haznos juicio, hazme juicio. Que si de lo que le vamos a demandar tenemos ese respaldo de parte de Dios porque hemos caminado en integridad, honestidad. La honestidad es hacer algo que, aunque no me estén viendo, estoy haciendo algo. Pero la integridad va más allá. La integridad va más allá de que si me ven o no me ven. Yo lo hago porque eso marca mi identidad. ¿Quién soy yo? No lo hago para ser alguien, sino porque soy, es lo que hago. Dice de día y de noche. Note, mire lo que dice, sigue diciendo, dice: delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Mire que Él no está pidiendo para Él. ¿Nota eso? Él está pidiendo ¿para quién? Para su pueblo. Es como un pastor estar pidiendo por su iglesia. Y no puede haber pastor si no siente una carga por las almas perdidas, si no siente esa carga por alimentar a sus ovejas. Porque tal vez si no lo está haciendo, entonces puede ser un asalariado, alguien que busca nada más el aplauso de la gente o simplemente busca enseñorearse de la gente. Pero debe de haber una carga por las almas, que no son sillas, son almas y el Señor las compró. Recuerden, dice la Escritura, dice Pablo: no olvidéis que fuimos comprados por precio de sangre. Fue Dios quien invirtió a su Hijo para comprarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él dio el pago por nosotros. ¿Se imaginan cómo nos verá Dios con alta estima? Pero dice, mire lo que dice, repito el versículo, dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Note que no pidió ni para él, sino para sus hermanos. Tampoco pidió el castigo para los opresores de su pueblo. ¿Sí ve que aquí en este hombre no hay amargura? No está diciendo: castígalos a aquellos opresores, a los babilonios, a los persas, a aquellos que nos vendieron, a aquellos que nos entregaron. No está pidiendo eso. Y para llegar a ese estado se necesita una madurez. De no estar peleando o no estar pidiendo el castigo, que vaya el castigo para aquellos opresores. No, eso habla de llegar a un estado de madurez. La Biblia nos enseña que vayamos de gloria en gloria, irnos graduando, y que cada prueba en la que estamos pasando nos debe de demandar para ser más imitadores de Cristo. Que el conocimiento que tenemos, eso nos demanda para ser semejantes a Cristo en humildad. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nehemías trae a luz el pecado de su pueblo, que había perdido la comunión con su Dios, Jehová de los ejércitos. Ellos estaban en cautiverio porque estaban cosechando lo que habían sembrado. Para empezar, se empezaron a apartar. Hay iglesias que se empiezan a apartar de la voluntad de Dios cuando no se sujetan a autoridad. Poco a poquito, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. ¿Usted cree que es casualidad de que la Biblia comienza en Génesis, que significa principio, orígenes? Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Y hay iglesias que se empiezan a desviar, el pastor se empieza a desviar, o una familia, un padre de familia que empieza a desviarse, salir por la tangente. Entonces vemos que aquí él saca a relucir el pecado de su pueblo. Él habla de su pueblo, dice que había perdido la comunión con Dios.
Las consecuencias de esto fue porque se habían apartado de Dios y cayeron en la idolatría. Y le da todo el contexto de lo contemporáneo de esos días. Sus líderes habían dejado de enseñar el principio de su palabra. Ellos ya, al contrario, habían sacado a Dios de sus corazones, de sus vidas, y ni al templo, al contrario, ya tenían imágenes en sus casas. Y Dios ya les había advertido varias veces por Jeremías, por Isaías, por los profetas desde el reino del norte y el reino del sur: no se aparten. Les dio tiempo, fue misericordioso. Él dice: llamo por testigos al cielo, la tierra, los ángeles, a ver si en qué he fallado yo, dice Dios, para que se hayan apartado de mí. Los exhorta y les da con longanimidad y paciencia para que regresen a los caminos del Señor, y no su obstinación, su rebeldía, apartándose cada vez más. Y es por la consecuencia de sus líderes. Porque si se puede apartar una sola familia del pueblo, pero aquí se fue todo el pueblo. ¿Por qué? Porque los pueblos seguían a sus líderes. Un líder significa, el trabajo de un líder es influenciar en la vida de los demás. Y vemos cómo aquí estaban influenciando para adorar ídolos. Ellos ya se habían apartado. Sus líderes habían dejado de enseñar el principio de su palabra. Y su palabra dice: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice la Escritura. Pero dice algo que impresiona a cualquiera. A cualquiera nos puede impresionar esto. Dice la Escritura, mire lo que dice. Dice la Escritura. Dice, habla de los pecados: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. No dice cometieron, cometimos. Él siente esa empatía, y en esa empatía Él se pone a la brecha. Él dice: contra ti, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y eso es asumir una responsabilidad. ¿Se acuerda que en el libro de Job habla de que Job era justo, era íntegro, era temeroso de Dios, y que ofrecía holocausto por sus hijos todos los días? Dice: por si quizás han pecado. Él se paraba la brecha por sus hijos. Si nuestros hijos fallan, también nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. ¿Sí o no? Si una iglesia se desvía, el pastor tiene que tomar la responsabilidad. Y sabe, yo asumo mi responsabilidad como pastor regional también. Yo me puse a cuentas con el Señor, pero sabe, yo me paro a la brecha también y tomo mi responsabilidad. Estamos aquí por consecuencias, y no quiero apuntar en el tema, simplemente quiero asumir mi responsabilidad delante de Dios. Pero también cada quien le va a rendir cuentas a Dios. ¿Sabía eso? Sí. Cada padre de familia, cada esposa le va a rendir cuentas a Dios, porque nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad. Nehemías está diciendo: yo me paro a la brecha por mi pueblo. Ellos han pecado, sí, pero es mi pecado también. Por eso él dice algo que impresiona a cualquiera. Nehemías no condenó, sino en su empatía por su pueblo toma su responsabilidad, aunque no tenía velo en el entierro, como dicen algunos. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nada va a cambiar si no hacemos la diferencia. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y que cada prueba debe de ser que tenemos que aprender algo. Algo tenemos que aprender. Hay cosas que no entendemos, las entenderemos después tal vez.
Pedro no entendía. Ahorita no lo entiendes, Pedro, le dice el Señor. Ya lo entenderás después. Así también yo sigo diciendo, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo. No estoy buscando una justificación para mis errores, sino que estoy asumiendo mi responsabilidad también como pastor. También como pastor, como organización, estoy tomando mi responsabilidad de casa de oración. Sin embargo, esto es para todos, como padres de familia, como esposos, como esposas, como líderes. Todos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Sí. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, pero nada va a cambiar si no hacemos la diferencia. Si no comenzamos a asumir nuestras responsabilidades como hermanos, como padres, como esposos, esposas, comencemos a haciendo la diferencia, hermanos. Amén. Reedifiquemos. Hay ruinas. Es lo que estaba en Jerusalén, ¿no es cierto? Allí había ruinas. Versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y qué triste que por la negligencia de un padre sus hijos se vayan al mundo, se vayan de ciudad, se vayan de la casa, por la negligencia de un padre. Pero también qué triste que por la negligencia de un líder se vaya el pueblo de Dios. ¿Es cierto? ¿Cuál sería la consecuencia de su pecado? Su pueblo, su iglesia sería dispersada. Versículo 9 dice: pero, y gloria a Dios por ese pero. Cuando usted escucha un pero, ¿se ha escuchado los peros de sus hijos? Haz esto, pero. ¿Por qué yo? Pero. ¿Por qué? Porque le va a decir lo contrario de lo que usted ya dijo. Y Nehemías está diciendo cuáles son las consecuencias, está diciendo todas las consecuencias de sus malas acciones como pueblo de Dios que se había apartado. Pero, si no le damos gracias a Dios por ese pero. Ahora, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, desde un extremo de la ciudad hasta la otra. ¿Está entendiendo? De un rancho a otro, cantó uno por ahí. Bendito sea el Señor por ese pero, porque marca la diferencia. Habla de lo opuesto a lo anterior, la desobediencia. Ahora Él demanda la obediencia y Dios es fiel. Miren, muchos tomamos esos versículos de que el amor de Dios es fiel. Sí, es cierto, pero dice, si lee con atención, dice que Dios es fiel y que va a dar el pago para cada uno. Significa, si eres justo, Dios te va a recompensar, pero si eres injusto, vas a recibir el pago por la injusticia. Dios es justo y toda su palabra es justicia, y la justicia es Cristo, y Cristo es su palabra, y la palabra es el verbo de Dios. Él es el amén de parte de Dios. Versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con gran mano poderosa, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿A la qué? La oración. ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermanos? La oración. El descansar en el Señor a través de la oración. Dios está atento a la oración cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Dice la Escritura que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye.
Que si nuestro corazón, dice que Él concederá los deseos de nuestro corazón, sí, si es que están alineados a su propósito. Si no, olvídate, porque el corazón es mentiroso. Nuestro corazón tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y eso hace la diferencia. Y Dios concede los deseos de nuestro corazón, porque ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Somos guiados por su Santo Espíritu que mora en nuestro corazón. Dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Mire esto, de que no solamente era un hombre, Nehemías, sino que había otros que coincidían en el pensar, en el sentir de Nehemías. Dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios está atento a la oración cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, porque Dios oye, pero también mira las intenciones, y nosotros solo queremos reedificar, ¿cierto, hermanos? No estamos pidiendo la destrucción de alguien más, no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada de eso. Danos, Señor. No. Queremos reedificar. Queremos un lugar donde nos podamos reunir para alabar tu nombre, para leer tu palabra, para convivir unos con otros, para sentir esa empatía uno con otro, para sobrellevar las cargas uno con otro, porque somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y lo que nos une es la sangre de Cristo, hermanos. Y Dios puede contestarnos como a Salomón. ¿Se acuerdan lo que dice en 1 Reyes 3:11? Donde en una visión Salomón, Dios se le aparece y le dice: pide lo que quieras. ¿Qué le pediría usted? Que gane México el mundial. ¿Qué pediría usted? No, pues que la loto. ¿Qué pediría usted? Mire, la boca habla de la abundancia del corazón. Y si nuestras intenciones y nuestro corazón está alineado al propósito de Dios, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y Salomón pidió sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para gobernar tan grande pueblo. San Antonio es grande, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos? La sabiduría de parte de Dios. La sabiduría es desempeñar el conocimiento que estamos adquiriendo de su palabra. Pero necesitamos sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. ¿Qué significa la prudencia? Es desempeñar ese conocimiento en el lugar donde debo de hacerlo, con quien debo de hacerlo y en el momento que debo de hacerlo. Escudriña la Escritura y va a decir que pedían sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia van alineados. Porque de nada serviría el conocimiento, porque te puede llevar a la astucia. Dice la Escritura que la serpiente era más astuta que todos los. Sí, era inteligente. ¿Y de qué servirá la inteligencia? Si puede traer egocentrismo a la persona. El conocimiento, la filosofía. Pero mientras más nos humillamos, más nos revela el Señor. La Escritura es muy clara, donde nos enseña y nos dice que. Dice: Padre, dice el Señor Jesucristo, dice: Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él no busca intelectuales, aunque puede usar a cualquier persona. Nehemías era una persona entendida, era un copero, no por nada estaba delante del rey todos los días. Salomón le pide sabiduría y entendimiento, y el Señor le contesta: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Nehemías no estaba pidiendo para él, ni pediste para ti riquezas, no, tampoco él pidió riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, no, ¿por qué? Porque Nehemías estaba a un nivel superior. Los demás a lo mejor piden la destrucción de casa de oración o con tu familia o lo que sea, pero nosotros no. Dice: al contrario, orar por aquellos que os persiguen. Y de Dios es justo, ¿cierto? Dice: ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
Nehemías pide gracia. ¿Por qué? Porque él como copero tenía que estar delante del rey día con día. Si leemos más adelante, dice que en el capítulo 2 está narrando cuando él se acerca al rey, pero pide ¿qué oró? Pidió gracia a Dios para que cuando estuviera delante del rey, él sabía que Dios podía usar a quien fuera, y él tenía delante al rey, y que Dios podía usar al rey, a un pagano. Entonces vemos cómo dice que se acerca y su semblante era triste. Y nadie se podía acercar, lo cultural, nadie se podía acercar al rey triste, ¿no? Porque le daba un cuello. Por eso dice la escritura, y sintió temor, porque le preguntó, ¿por qué estás triste? Aunque viniera con una sonrisa, el ojo es la ventana del alma, y su alma estaba angustiada, no por él, sino por su pueblo, por su iglesia, por su nación. Él sentía esa empatía y dice, ¿cómo no voy a estar triste, mi rey? Pero dice la escritura, dice en el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casta en los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué cosa pides? ¿Qué pides? Él no pidió riquezas. Miren lo que dice, entonces oré. ¿Cuál sigue siendo la clave aquí? La oración, hermanos. ¿Qué va a pedir usted? ¿La destrucción de los demás? ¿Que se caigan todas las iglesias, aquellas que andan? No. No, dice, y oré al Dios de los cielos. Buscó ¿qué? Una guía, buscó la respuesta en la oración. Ya entonces él encuentra gracia de parte del rey, pero dada por ¿quién? ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Dios. Y Dios usa al rey inclusive para hasta proveerle materiales, seguridad, para que pueda irse a Jerusalén. Si no, sin duda, este hombre era de gran estima para el rey, porque ¿usted cree que le hubiera proveído todo eso? De hecho, hasta se ponen tristes porque se va a ir y dice, ¿y cuándo vas a regresar? A alguien que no le interesa, ya vete, no, tío, la crucecita, junta tus cosas y te me vas. No, pero no. El rey y la reina están preocupados. ¿Y cuándo regresas? Ya pone una fecha y dice que se va. ¿Pero usted cree que todo sería fácil? No, pues no. Mire lo que dice el versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo de Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre habrá oposición, ¿cierto? Ahora, ¿la oposición era porque estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Se acuerdan de la vida de José? ¿Cómo lo entregaron sus hermanos? ¿Lo vendieron? ¿Sabe por qué? Porque era diferente. Todos los hermanos eran igualitos, pero José marcaba la diferencia. Nehemías marcaba la diferencia. Y queremos ser luz en este lugar, marcando la diferencia, orando, intercediendo por los demás hermanos. Y para eso se necesita llegar a un nivel, a otro grado. El pedir perdón, él estaba pidiendo perdón por aquellos que habían pecado, pero estaba reconociendo la culpa de ellos. Así también nosotros tenemos que orar y pedir por aquellos que se han apartado, aquellos que se han desviado. Mire esto, el Señor Jesucristo nos enseña cómo Él dice que tiene 100 ovejas, pero una se le descarrió.
Pero dice, va y pone, deja las 99 en un lugar seguro y va y busca a la perdida. Y dice, ¿y si la encuentra? ¿Qué significa? Que cabe la posibilidad de que no la encuentre, ¿cierto? Si no, no diría así. ¿Y si la encuentra? ¿Por qué? Porque una abeja, tal vez por descarriada, por rebelde, por despistada, por tonta, porque las ovejas tienen esa naturaleza tontita, pues así, a eso venimos, ¿no? Aprender, que nos saque de esa ignorancia en la que estábamos, ¿no es cierto? No se oféndase de una vez. Señor, dame inteligencia, dame conocimiento, porque la palabra hace sabio al necio. Santo. Y por necias muchas ovejas se desviaron. Y cabe la posibilidad de que se mueran en un despeñadero. O cabe la posibilidad de que llegue el lobo y se las coma. Y se murió. Y si la encuentra, que dice, la toma, le das una algadita, la carga y la lleva al rebaño. Es todo. ¿Sí o no? Bueno, es lo que queremos hacer. Ir por la que está perdida. Y como pastor debe de haber un sentir, un dolor por aquellas perdidas. Ir a buscarlas. ¿Está entendiendo, hermano? Como padre de familia, ¿no vas y buscas a tus hijos? Y si lo encuentras, ¿qué? Lo traes a la casa, ¿cierto? Dando un tiempo para que Dios trabaje en su corazón también. Y sabe, la escritura dice, si continúa diciendo que llegó a Jerusalén, inspecciona la ciudad y no le dice a nadie, sino que sale y observa cómo está la ciudad. ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Las puertas quemadas, los muros derribados, y eso le causó tristeza, pero ella lo sabía. Y dice la escritura en el versículo 17, 2:17, cuando ya se reúne con los líderes de la ciudad, los que habían quedado ahí, con los ancianos, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es como, imagínate que tu casa se quemó y ni siquiera tienes puertas para irte a dormir en tu cuarto, ni para ir al baño. Estás al descubierto. Y aquí Nehemías dice, ¿sí ven cómo está la condición? Y no hacían nada ellos, obviamente porque había oposición. Al leer todo el libro, ya lo estudiaremos más adelante, pero mire lo que dice, vosotros veis el mal en que estamos, pero dice, ¿qué le dice? Edifiquemos el muro, los está invitando, trabajemos juntos, porque de nada serviría, un hombre no va a hacer la diferencia solo. No, por eso pues, habla de líderes, de influenciar en la vida de los demás. ¿Para qué? Para que hagan lo que Dios quiere que hagan. Y por eso estamos aquí, hermanos, para reedificar. Dice la escritura, dice, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Él les iba a dar testimonio cómo no llevó el castigo o la muerte por la tristeza que tenía delante del rey y cómo Dios proveyó. Mire, cuando nosotros comenzamos, bueno, vamos a decir, estamos comenzamos más que nada en el deseo de hacer la voluntad de Dios, sin nada. ¿Sí o no, hermano? Hermanos, sin nada más que la voluntad de Dios. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es algo de orgullo, sino que nos jactamos en el Señor. Porque por gloria de Dios, por gracia de Dios, ahora podemos decir, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Y estamos empezando y Dios ha proveído. Más adelante dice la escritura que hubo los mismos
judíos menospreciaban a los pobres. Y esto yo lo enseñé en Houston, pero cuando una persona es injusto con alguien, Dios siempre va a poner la balanza con aquellos que están en necesidad, siempre, con aquellos que están llevando las injusticias, a los menospreciados, porque Dios no menosprecia a nadie. Sin embargo, vemos cómo después Dios usa a los pobres. Y hoy estamos aquí porque a Dios le plació no usar a los ricos, sino a los pobres en espíritu que buscan la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que termino diciendo esto, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, por cuanto lo oyó Sanballat. Pero cuando lo oyó Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, mire que ya se incluyó otro, porque siempre habrá un roto para un descosido. Ya son 3, ¿qué no eran 2? Ya son 3 que se pusieron. Antes eran 2, ahora ya son 3. Hasta parece que esto se escribió, bueno. Permitan eso. Pero el hecho es que ya son 3. Y mire cómo el pecado, la enfermedad se contagia, ¿cierto? Ya estamos pasando ese coronavirus, pero eso se contagia. Y el pecado monstruoso y el extremo nuevo se contagia. De tal manera que mire que ahora ya son 3, dice el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Cuál rey? Pues no había rey todavía. Ahora dice: en respuesta les dije: Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Levantarnos, edificar. Reedifiquemos las paredes, reedifiquemos las murallas. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Me acompañas? ¿Quiere reedificar junto con nosotros, hermano? Amén. Pongámonos de pie, dándole gracias a Dios. Es momento de reedificar, porque después vendrá el momento cuando ya reedificaron y rompieron récord. En pocos días reedificaron y después trajeron la palabra de Dios y la gente se gozaba. Había algunos que estaban reedificando, dice la escritura, reedificaban ahí con la cuchara en la mezcla, pero con otro lado la espada también, para presentar defensa, no para atacar, sino para presentar defensa, nada más. ¿Entiendes eso? Sí. Así de que reedifiquemos, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar al Padre para que Dios nos siga usando y que Dios haga su voluntad en San Antonio. Que Dios nos use para cumplir sus propósitos con humildad, con mansedumbre, porque eso es lo que nos demanda el Señor. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nehemías no pidió para la vida de sus enemigos. No. Eso es algo humano. Tomar venganza o respetarnos. No, eso no va en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios ha permitido una situación en tu vida, en mi vida, es para que salga lo mejor de nosotros. Dios permite las pruebas, pero también viene el enemigo y puede traer una tentación. Y la tentación es para que salga lo peor de nosotros. Pero nosotros estamos siendo moldeados por la palabra de Dios.
y que usemos la palabra de Dios como espada, sí, pero no para atacar, sino para defendernos, para presentar defensa a aquel que os demande razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás reedificando las paredes? ¿Por qué estás levantando las puertas? Porque Dios lo quiere. Porque hay un pueblo en San Antonio. Porque a Dios le plació que llegáramos a este lugar. Y sabes, la Escritura dice, si tú no lo haces como le dice Mardoqueo a Esther, respiro y ayuda vendrá de otra parte. Pero por eso estamos aquí, hermano. Y gracias a cada uno de ustedes, a cada iglesia, a cada representación de su iglesia, a cada pastor, que se unen a nosotros, no solamente en su presencia, sino también en sus oraciones, para darle gracias a Dios y ser testigos del inicio de lo que el Señor va a hacer, hermanos. Amén. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios. Caminamos por fe y no por vista. Tú eres el Dios de los cielos, a quien exaltamos, a quien adoramos. Gracias, Señor, por las pruebas que nos permites pasar. Y aunque andemos en valle de muerte, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tu vara para recibir la disciplina, pero también el callado para guiarnos, para tener esa dirección conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que nos alumbra el entendimiento, y el sol de justicia ha nacido en nuestro corazón, ha nacido en esta iglesia, y nos comprometemos delante de ti, mi Señor, de predicar la sana doctrina, Señor, y no solamente predicarla, sino también vivirla con la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el pueblo de Dios dice amén. Reedifiquemos. Denle un aplauso, Señor.